la falta de memoria, por decirlo así, tiene diferentes orígenes, no todo es Alzheimer, no todo es Parkinson. Hay una vía metabólica que mucha gente no sabe, que fabricamos azúcar a partir de la grasa y de las proteínas. ¿Cuáles son los signos de alarma para acudir al médico cuando estas migrañas cambian? Nosotros incluso en tratamientos que hay que dar dopamina, por ejemplo Parkinson, etcétera, pues cambia la conducta de las personas. ¿Dónde está el alma, Javier? ¿Dónde estará el alma? Un dolor de cabeza de comienzo muy brusco, inesperado, es alarmante siempre. Las abuelas ya no tejen para los bebés ropa, sino que hacen crossfit, ¿no? Planificar las tareas, saber si tiene que hacer una cosa, los pasos que ha de seguir. Entonces empiezan a estar un poco perdidos con esto. Si tuvieras que decir a los que nos ven en casa los 3 consejos para una neurosalud. Buenos días y bienvenidos a un episodio más de Del Alma al Cuerpo Podcast. Hoy nos acompaña una persona muy especial, gran científico, neurólogo y familia. Son muchas horas ya de charradetas con nuestro invitado respecto a salud, a neurología y a nutrición, ¿no? Y hábitos de vida saludables. Javier, bienvenido. Muchas gracias. El doctor Mora nos acompaña hoy, ¿no?, en este podcast. Tenía muchas ganas, Javier, de hablar contigo en este espacio, ¿no?, y poder lanzar esos mensajes que igual en consulta se nos quedan cortos, ¿no? A mí me falta muchas veces esos 20 minutos más por paciente para darles algunas recomendaciones, ¿no?, que a veces damos por sentado y que el paciente no tiene por qué conocer. Y hay una que me llama la atención y es como la gente a veces sin querer, por desconocimiento o por minimizar síntomas, aguanta focalidades neurológicas que son agudas y requieren, ¿no?, pues esa acción tiempo dependiente para preservar más cantidad de tejido. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, gracias por la invitación y afortunadamente yo creo que cada vez la gente es más consciente del problema de los signos neurológicos y cada vez se acude más rápidamente a la atención médica urgente. Pues también hay una campaña de sensibilización, está el Código Ictus de Aragón, por ejemplo, aquí en nuestro medio, que hacemos que tanto, aparte de la atención al ictus, se hace también una información, trípticos Divulgación, y ¿no?, divulgación para intentar que la gente sea consciente. Entonces hay muchos signos que te hacen sospechar que hay algo que requiere una atención médica urgente, pues un trastorno brusco del lenguaje, personas que no pueden hablar de repente, o que la lengua esté enredada, ¿no?, enredada, a veces. o que tengan un problema motor, una parálisis de un brazo, de una pierna, o un problema de la visión, o bueno, hay varios tipos de síntomas agudos que eso, bueno, pues la gente enseguida tiene que reaccionar y buscar atención médica inmediata. O sea, podría ser desde una mano que notemos torpe, ¿no?, esa lengua enredada, o un déficit sensitivo, ¿no? No hace falta igual la boca torcida, otro clásico, sí, hay bastantes cosas. El que la cara a veces nos lateralice. Exacto. O incluso a veces esos dolores de cabeza con estar raro, ¿no? Eso es. Hay un dolor de cabeza de comienzo muy brusco, inesperado, es alarmante siempre. Estar confundido. Exacto, sí. Yo veo que hay algunos casos que, ¿no?, sobre todo en el medio rural, la gente es fuerte y aguanta y buscas explicaciones, ¿no?, alternativas a esto cuando es suave, ¿no?, la focalidad, no hablamos esas grandes hemiplegias con el paciente que deja de hablar, ¿no?, y disminuye el nivel de conciencia, que eso rara vez, ¿no?, la familia... Eso es más evidente, exacto, no hay alerta. Sí. Lo del Código Ictus en Aragón, bueno, tú fuiste uno de los pioneros, ¿verdad?, en fibrinólisis en Madrid, en esos primeros estudios, que es un fármaco, ¿no?, que inyectamos para que esas arterias se vuelvan a abrir. Eso es. Bueno, llevó un recorrido muy largo a lo largo de los años. Se empezaron ensayos clínicos con esto pues a final de los 90 y luego ya se aprobó la fibrinólisis, que se llama intravenosa. Se ponía como un disolvente a través para disolver los trombos. Y más adelante, sobre 2010 o 2012, ya se empezó a implementar la trombectomía mecánica. Y ahora ya, digamos que se ha instaurado un circuito. Que sería como un cateterismo de las arterias del cerebro, ¿no? Se pone un catéter, bueno, de hecho el descubrimiento de la técnica fue, como siempre pasa en medicina, un poco de casualidad. Al hacer un cateterismo para ver dónde estaba la arteria, metieron sin querer el catéter en el trombo y al volverlo para atrás, como si fuera una caña de pescar, se trajeron el trombo de vuelta. O sea que fue una manera y entonces dijeron, ahí va, pues esto, además de diagnóstico, nos sirve como terapéutica, o sea, para desatascar aquella arteria, ¿no? Y entonces es bastante más eficaz, por ejemplo, la trombectomía mecánica, o sea, el sacar un trombo con esta técnica, que con el disolvente, con la fibrinólisis por los fármacos.
y entonces, bueno, se ha implementado con la dificultad que tiene en Aragón por la dispersión geográfica. Entonces, pues no es lo mismo que te dé un ictus en Cerler que te den el Paseo de Independencia de Zaragoza, porque, Son patologías no tiempo dependientes y claro, el recurso que tengas más claro, cerca, pero para eso se ha establecido, ¿verdad? un Un circuito, circuito. eso es, el código ictus, y entonces, pues eso, ahí intervienen todos los eslabones de una cadena, atención extrahospitalaria, los compañeros de los Ujujú. ambulatorios, todos los compañeros de urgencias, de hospitales de todos los Y el neurólogo de guardia, estamentos y el ¿verdad? neurólogo de guardia, claro, sí, sí. Y entonces ahí hemos conseguido que muchos pacientes tengan mejor pronóstico y mejor calidad de vida a medio y largo plazo. Claro, aquí actuamos no solo sobre la mortalidad, que es brutal, ¿no? El cambio abismal, sino además en la mejora, ¿no? De esa calidad de vida Eso o es, en las eso es. lesiones que afectan a los años Sí, de vida posteriores, sobre ¿no? todo hablamos de ser dependiente o independiente. Es que Entonces, el cambio, no es lo mismo quedarte en una silla de ruedas, una vida cama-sillón, que poderte, o aunque tengas alguna incomunicado. secuela, pero que puedas valerte por ti mismo. Claro, Es muy importante, ¿verdad?, que la claro. población ante el mínimo síntoma consulte pues para actuar de la Eso manera es, más precoz posible. eso es. Javier, hay algo que yo también veo en la consulta mucho y no sé por qué, pero aquí sí que tengo varias preguntas interesantes que no te he hecho todavía, porque te he hecho muchas, ¿eh? Pero estas son sobre los dolores de cabeza. Quiero decir, esos dolores de cabeza que aparecen después de un acto sexual, que aparecen en relación con una migraña. Oye, que yo tengo migrañas toda la vida, muchas veces son por otras, ¿no? Hay enfermedades asociadas, pero tengo migrañas toda la vida y esta migraña está cambiando. Y no tenemos la tensión alta y no tenemos una celiaquía. Eh, ¿Cuáles son los signos de alarma para acudir al médico cuando estas migrañas cambian? Bueno, pues precisamente eso, los cambios, porque una persona que dice, oye, pues me da una vez al mes y se me pasa con una pastilla, pues bueno, pues ya la tengo controlada y es lo de siempre. Pero si empezamos a ver que cambian de frecuencia, que son más frecuentes, más intensas o que no ceden con la medicación habitual, pues hay que llamar un poco la atención sobre esto, o que duran más, o que llevan síntomas asociados, Ujú. que dices, oye, es que ahora se me asocia A dormirse o a algo, ¿no? dormirse una mano, a que no veo bien por un lado, a lo mejor es todo la propia migraña, pero Ujú. hay que mirarlo bien. Entonces, porque a veces sí que es verdad que puede haber enfermedades asociadas que nos pueden pasar desapercibidas. ¿Es verdad que el cerebro no duele? Esta es una pregunta. No duele, No correcto. O sea, lo duele. que duele es la tela que lo envuelve, que es la meninge. Entonces ahí no tiene, es digamos el que recibe toda la información, pero él no tiene receptores de dolor. O sea que digamos que cuando nos duele la cabeza, el que está operando en ese registro del dolor es lo que envuelve. Es la meninge, eso es, Ujú. la tela que recubre, la capa que recubre el cerebro, sí. ¿Hay alguna alimentación, por ejemplo, en estos pacientes migrañosos crónicos, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé medicina decíamos, hay que evitar el plátano, hay que evitar el chocolate, hay que evitar el salmón, hay que evitar, bueno, algo muy típico, ¿no? Que es la migraña del restaurante chino, Sí, el porque llevan glutamato, ahí, sí. la salsa agridulce lleva mucho glutamato, ¿no? Que dispara. ¿Hay algún tipo de nutrición que podamos adaptar a la migraña? Pues es un poco peculiar, porque esto es muy paciente dependiente. Hay casos casi curiosísimos bueno, y no solo con comida, sino incluso con aromas. O sea, hay Ah, personas que algunas colonias, tengo algún paciente que es una marca peculiar de una colonia, dice, si se me sienta esta en el cine delante, me tengo que ir. uy, O sea, como cosa curiosa. Pero una marca solo, ¿eh? O sea, me refiero que a que no hace veces... falta un aroma sino una marca, sino las marcas de colonia No, no, están, ¿no? una marca de una colonia. O sea, que realmente dices, madre mía, es una cosa casi Un disruptor. como muy curioso. Ujú. Bueno, Los helados, ¿no? Las bebidas frías a sí, bueno, veces. hay un tipo de cefalea que se llama por estímulos fríos, que Ujú, no es propiamente una migraña, se llama cefalea primaria por estímulos fríos. Entonces hay personas que les da o bien por comer helados o bien por entrar bruscamente en una cámara frigorífica. ujú. Entonces empieza un dolor de cabeza por el frío. O sea, es un tipo de cefalea que también es curiosa, sí. Realmente diríamos, ¿no?, que una nutrición como debemos dar al cuerpo, ¿no? Ya no me gusta ni llamarla antiinflamatoria, porque ya no deberíamos comer cosas inflamatorias. O sea, yo cuando oigo nutrición antiinflamatoria, dieta antiinflamatoria, digo, pero ¿quién come aposta? Ya, ¿No? ya. Inflamación. Igual una nutrición donde estuvieran representados, ¿no?, todas las vitaminas, las proteínas, las grasas y los hidratos en su cantidad, ¿no?, adecuada. Sí, hombre, eso sin duda tiene que ver. Yo siempre digo que casi el mejor medicamento es lo que comemos, porque uno puede evitar fumar, puede evitar beber alcohol, pero no puede evitar comer. O sea, eso En es así. estos episodios hemos hablado mucho de la glucosa en sí como molécula, pero de la alimentación, ¿no?, con unas curvas de glucemia descontroladas, elevadas, mantenidas en pulsos.
en las enfermedades neurológicas, desde la migraña o las inflamatorias, o pacientes, ¿no?, con demencia o posictus, se ha visto que esta nutrición con picos de glucemia controlados, cortisoles controlados, mejoren o tengan menos complicaciones. Mejora, está claro. E incluso empieza a haber tendencias, por ejemplo, ahora que hablas de la demencia, ahí me llamó la atención en algún sitio que se habla de la demencia como la diabetes de tipo 3. Esto lo hablamos el otro día y me Sí. pareció maravilloso. ¿Cuántos se nos deben estar escapando, no? Sí. Cuéntanos un poco más. Bueno, pues es una teoría también, pero realmente parece que hay una resistencia a la insulina de las neuronas, ¿no? Entonces, como hace que tengamos más dificultad para el aprovechamiento del azúcar y bueno, tiene que ver con el metabolismo de los azúcares, ¿no? El cerebro realmente, ¿no?, se alimenta de oxígeno y de mucho azúcar. Y de azúcar. Entonces, claro, tendría sentido el que... Pero hay una vía metabólica que mucha gente no sabe, que fabricamos azúcar a partir de la grasa y de las proteínas. Y del músculo, se llama la claro. glucogénesis. Entonces eso, aunque uno no coma azúcares, no pasa nada. O sea, realmente se fabrica en nuestro interior a partir de otros elementos. Incluso es mejor porque realmente fabricas la que necesitas. Exacto. Fabricas No la que tiras de necesitas. unas reservas. Eso es. ¿No? tienes Hablamos de que el sistema musculoesquelético ahora es un órgano endocrino, Eso es, dicen eso es. los últimos Sí. estudios. Incluso tuvimos otra invitada, ¿no?, que era Coco es deportista de power, de ejercicios de fuerza y paciente diabética, ¿no? Entonces ella habla muchas veces, y en sus redes también, de cómo después de una carga de peso muerto de sentadilla importante tiene unos picos de glucemia secundarios, ¿no?, que vendrían a demostrar que esto que parece, ¿no?, brujería es fisiológico desde que el humano es humano, ¿no? Eso es. Sí. Así que para la demencia y estas patologías, Sí. esa nutrición, ¿no?, Sí. adaptada... Sí, realmente parece que es así. O sea, entonces nadie puede decir con esto no me va a dar demencia, pero sí que son factores de riesgo. Y bueno, hay estudios que dicen, una nutrición baja en azúcares, unos hábitos de vida saludables, ejercicio mental también. mental, estimulación cognitiva, me refiero a una vida activa, tampoco el que no ha hecho nunca sudokus no hace falta que empiece a hacer, pero Claro, me refiero claro. que Si si tú va a lees el comprar periódico el todos los pan días... y tiene que hacer un recado, pues oye, tengo que ir a tal tienda, he de comprar el pan, he de volver con los cambios. Bueno, son cosas que se hacen rutinariamente, pero que exigen que nuestra cabeza esté activa. O sea, tener presencia, no es algo que nos gusta hablar mucho, presencia en lo que hacemos Sí, en el día a día. Sí, que hay muchas tareas rutinarias que damos por sentado que son automáticas, pero no son automáticas. O sea, tú tienes que ir a una tienda a comprar algo, tienes que saber lo que es de ir a comprar, cómo llegar a la tienda, buscarlo en la tienda, pagarlo, volver a casa, dejar las cosas en su Sí, sitio. muchos automatismos son hábitos, pero no Claro, automatismos. claro. Entonces La una vía que persona que lo actúa, hace, ¿verdad?, eso es. no es parasimpática, Eso es. sino... Eso es. Entonces me refiero que eso realmente, eso se ejercita, también se ejercita la actividad física. Está claro que una actividad física, hombre, dependiendo cada uno con su edad, ¿no? Pero me refiero que una actividad física... edad y su estado físico. Y su estado porque físico, claro. Ahora, el otro día veía un meme que decía que las abuelas, no, lo hemos contado alguna vez aquí, las abuelas ya no tejen para los bebés ropa, sino que hacen crossfit, ¿no? Ya. Ahora el paciente de 60, 70 y tantos años está empezando a hacer aeros, adaptado, Sí. a hacer ejercicios de fuerza y ya no se queda pues con el yoga y el pilates, sino que están igual haciendo un deporte más intenso que igual alguien que está en plena crianza, que no tiene tiempo y que está mucho más sedentario. Y están más informados, porque empiezan a hablar ya de voy a hacer fuerza, me han dicho que tengo que hacer terapia de fuerza para muscular, porque o sea, que ya empiezan a tener unas nociones que eso, cuando éramos pequeños, nunca oí a un abuelo que hablara de terapias de fuerza. Iban a por leña, eso sí, araban campos, ¿no? Y podaban hasta los 90 o montaban a caballo. Pero que la información a nivel, bueno, de todo tipo, redes sociales, etcétera, ha divulgado muchas cosas que antes la gente desconocía y que, bueno, ha cambiado un poco los hábitos. Creo que en algunas cosas para bien y en otras pues igual no tanto. Bueno, en otras igual hay un poquito de desinformación, porque creo que los médicos hemos sido los últimos en entrar en redes sociales. Yo creo que igual un poco por miedo, ¿no?, al corporativismo que ya tenemos en sí, y porque pensamos igual que los congresos eran el único medio donde era válido hablar. Y yo creo que nuestro espacio lo ha ocupado otras personas que tienen otra formación diferente, que en algunos casos pues aciertan y como en otros pues pueden no acertar, y eso ha intoxicado un poco, ¿no? Claro. Y las modas, y yo creo que de fondo a veces también algunas
farmacias de productos, ¿no? Igual en neurología Ujú. hay mucho complemento vitamínico Sí, también que utilizamos pues para neuropatías, para sí, deterioro cognitivo. sí. Y allí, ¿no? También hay una red de compra-venta Bueno, que en redes sociales ha podido enturbiar el mensaje, pero el complemento B sigue siendo necesario, ¿verdad? claro, sí, sí. O sea, me refiero que es verdad que tienen sus intereses comerciales, pero bueno, tienen sus evidencias científicas que, bueno, un aporte adecuado de omega 3, de vitaminas, De etcétera, Q10, de todos los de antioxidantes, de ácido todas estas fólico, cosas, ¿verdad? eso es, pues todo esto realmente mejora algo o ayuda por lo menos a frenar un poco el deterioro, la oxidación o todos los A estar problemas. menos neuroinflamados, ¿no? Al final Eso es, sería. sí, eso Si es. nuestras células están inflamadas, pues las del cerebro, evidentemente, no tienen otra sangre diferente, Sí, ¿no? una vez que estamos enfermos es difícil curarlo esto, pero lo ideal sería no llegar a estar enfermos. O Ujú, sea, ujú. el tratamiento sobre todo es de prevención, de intentar coger hábitos saludables para no llegar A ese a ese momento. momento, sí. Y aunque si tenemos esos hábitos y llega el momento, ¿no? Pues las lesiones son muy diferentes cuando la masa muscular es adecuada, cuando la Eso grasa es es, adecuada. sí. En el caso de demencia, em, pérdida o falta de memoria, muchas veces, ¿no? De un día a otro no dejamos de olvidar. ¿Qué síntomas precoces animarías a que familias o amigos pudieran estar ahí sensibles para detectar? Bueno, el síntoma más habitual de largo es la pérdida de memoria reciente. Son Ujú. personas que te empiezan a repetir las mismas cosas con frecuencia, que empiezan a tener dificultades para sacar adelante cosas que antes hacían sin ningún problema, como cuidarse de su medicación, ir al banco, Las las llaves, llaves, hacer pequeños recados, solucionar algún pequeño problemilla, perderse en casa a perderse, veces, ¿no? desorientarse, o no saber volver, o no saber dónde he dejado el coche, cosas así. Poner una ropa inadecuada, ¿verdad? Que sea invierno Sí, y verano, cambiamos ahí. también trastornos de comportamiento a veces, en Ujú. situaciones reírse inapropiadamente, en fin, hay O tristezas cosas, súbitas, sí, ¿verdad? sí, Las hay cosas que a frontales. veces puede. Lo de las demencias depende un poco de la parte por la que comience el Ujú. problema. Hay algunas demencias que afectan más la parte de la conducta o del comportamiento y otras, yo creo que más es la memoria, la orientación, La funciones instrumentalización, ¿no? ejecutivas, que es planificar las tareas, saber si tiene que hacer una cosa, los pasos que ha de seguir. Entonces empiezan a estar un poco perdidos con esto y entonces eso es un motivo como para acudir a valorar. Es verdad que los tratamientos que hay hoy por hoy no son realmente de una gran eficacia, pero sí que podemos ayudar junto con los médicos de primaria, con enfermería y todo, a planificar un poco lo que viene, porque muchas familias es un problema no solo médico, sino sociofamiliar. Yo creo que, lo digo así, sin miedo, lo que voy a decir sin miedo, que en nuestro territorio, en nuestra comarca, en nuestra provincia, eh, tenemos una asociación que es la Asociación de Alzheimer y el Centro Terapéutico que hacen una labor, primero de embudo, ¿no? Porque muchas veces la gente acude allí porque está empezando a perder memoria y ellas ya detectan, ¿no? Que paciente tiene que ser derivado al médico o incluso tienen alguna vía directa, ¿no? Por otros pacientes con vosotros. Hacen test que son, ¿verdad?, muy homogenizados con los vuestros. Remiten al paciente, ¿no? Es importante que el médico de familia, ¿no? Realizamos ese primer screening de déficit vitamínicos, de enfermedades infecciosas que puedan estar de base, ¿no? O sea, la falta de memoria, por decirlo así, tiene diferentes orígenes, no todo es Alzheimer, Eso no todo es es, Parkinson, eso es, a eso veces es. hay carencias Sí, vitamínicas, ¿no? Por un problema gástrico que no absorbamos alguna vitamina, me invento, ¿no? Y yo creo que la labor del centro terapéutico, tanto la prevención en sus actividades de memoria u otro tipo de pintura, muchas actividades que hacen como la terapia cognitivo-conductual, que sí que hay una evidencia científica, ¿no? eso es. Que limita. Yo me siento orgullosa de Totalmente, este sistema porque lo he necesitado a nivel familiar totalmente, en sí. otra comunidad autónoma y no he encontrado igual ese eslabón, probablemente porque la ciudad fuera más grande y aquí al ser más pequeño estamos más conectados, ¿no? Totalmente. Y lo que dices tú, hay una interacción y a mí me llaman a veces y me dicen, oye, mira, tendrías que ver a tal o a cual, porque entonces realmente y detectan, y cuando detectan algo hay, porque realmente pues Ujú. se dedican a eso. O sea, Sí, sí, están todo el sí. día viendo personas con esto y sobre todo, tan importante o más que la interacción con los médicos es la interacción con las familias, Sí. de informarles, de asesorarles, de consejos incluso legales, de decir, oye, que esta persona puede tomar decisiones o no puede tomarlas, o convendría que dejara dicho lo que quiere.
muchas cosas, La muchas verdad cosas. que es muy importante y los trabajadores sociales, tanto del Ujú. centro como de la comarca, como las propias de, en este caso, el centro terapéutico. Yo animo a todos los pacientes que, ¿no?, que tengo en manos, digo, a acudir a estos niveles porque os van a ayudar mucho más rápido que yo y con cosas más importantes como es las voluntades anticipadas, ¿no? Correcto, sí. O si en algún momento hay que hacer una curatela o una tutela, que es, ¿no?, delegar nuestras responsabilidades, sabiendo que estamos bien en manos de quién para gestionar pues Eso es. inmuebles o nuestras propias, ¿no?, ingresos Decisiones sobre o nuestra vida, decisiones. sí, Y sí, eso sí. hablamos poco en la consulta, por eso es del alma al cuerpo, porque estos 20 minutos Yo intento decirlo, porque cuesta sacar el realmente, tiempo. realmente a la familia le da, y mucha gente le digo, oye, y también ten en cuenta que tienes centro de día, que a muchas familias les ayuda Es mucho. un centro además de respiro De para las respiro, familias. eso es, uno se puede ir a trabajar y deja ahí un familiar y cuando vuelve sabe que ha estado bien atendido y lo puede recoger tranquilo porque está en buenas manos. Aparte de mucho material que a veces se va necesitando a poco, sí que sobreviene, ¿no?, en una infección de orina de un paciente Ujú. con deterioro cognitivo, pues un paciente es el que ingresa y otro es el que sale, ¿no? Y de repente dices, uff, baño, bañera, cama, además esos recursos de alquiler Eso es. que tienen, ¿no? Tienen medios y sobre todo tienen mucha experiencia Sí, porque sí, todo lo que la persona que va allí va por lo mismo. sí, sí. Entonces todas las Y muchos familias tienen años. este problema. Entonces ellos ya el que entra, claro, para las familias hay que tener en cuenta que muchas veces es el primero en una familia que tiene Ujú. una demencia, pero para la asociación todos los que van Sí, con sí. esto. O sea que realmente lo tienen muy por la mano y tienen desde conocer a cuidadores Y sí. de buena calidad y de calidad Y la relación humana. de voluntariado que Eso es, tienen a nivel de eso es. voluntarios, tienen tantos años, ¿no? Así que yo creo que sí hay que mandar un mensaje, ¿no?, en la zona, en el país. Bueno, nosotros tenemos relación con la asociación, ¿no? Pero para mí es un privilegio, y ya te digo, yo para un familiar mío en otra comunidad autónoma, ciudad muy grande, no he encontrado todo esta conexión que al final mejora la calidad de vida, hace que la enfermedad evolucione de una manera mucho más lenta, ¿verdad? Y que te sientas sostenido. Eso es. Sí, sí, y tener personas con las que hablar. Hay estudios que dicen que una persona, por ejemplo, viuda, que no tiene a nadie con quien hablar Ujú. todo el día, empeora más rápido que una persona que tiene un cónyuge. Entonces, aunque no tengas, aunque se haya muerto tu pareja, pero puedes tener personas en el centro de día para poder hablar, puedes tener voluntarios que te acompañen. Bueno, pues La red de activos en soledad ¿no?, y aislamiento con esa falta de memoria que a veces no son pseudodemencias, no no, no, son claro. demencias como tal, sino son depresiones que se Son enmascaran, depresiones, eso ¿verdad? es, sí, sí. Y luego también realmente el ejercer poco el lenguaje, pues Sí, también sí, empeora la te función oxidas. cognitiva, claro, sí, sí. Es la verdad que la red de activos de la zona, tanto, ¿no?, Elías, asociaciones, bueno, hay una red de activos Sí, muy grande. Y yo creo que cada vez está más unida y creo que es nuestra labor también conocer qué activos hay para poder recomendarlos y que el eso paciente, es, sí. Y yo ¿no? siempre digo en broma a la gente de los pueblos más pequeños que no tienen estos centros que en todos los pueblos hay las abuelicas que salen a pasear por la mañana todos los días Eso es y un lujo. se cuentan las novedades del Las pueblo. abuelas en el pan, para mí Sí, es un punto, ¿no? En el medio rural, las abuelas cuando van a por el pan es un punto de social, ¿no?, de alarma, fulanito no viene al pan, algo pasa. Luego las asociaciones que tienen ellos, pues las asociaciones de Molino, la mm, asociación, ¿no?, tienen club de lectura, tienen sí, muchos sí, más sí, sí, recursos igual sí, sí, que de unión, ¿no?, y de sí. comunidad. Están menos solos. Chuto decía que estás menos solo. Exacto. O sea, hay muchas cosas que hacen un vínculo y que todos los días pueden tener pues club de lectura, club O cruzar a de... las Sí, cartas, a casa sí, de la vecina. sí, sí, total. O salir a bajar a la fresca con la silla, que eso es un clásico que se hacía. Sí, sí, a la Creo que cada vez fresca. se hace menos, por desgracia, por las redes sociales o por los Sí, móviles. La gente baja menos, pero yo de pequeño siempre me acuerdo que en los pueblos a jugar. a jugar y simplemente a sentarse a la fresca con la silla y hacían la charradeta, pues los vecinos de la calle bajaban ahí con la silla, ¿no? Entonces es una cosa que... Ahora se hace en las redes sociales incluso ellos. Ellos manejan Ya, las redes sociales. No hay que subestimarles, ¿eh?, porque las ya, 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 trabajan ya. muy bien. Eh, ¿Cómo crees que vamos a ver el impacto del consumo de las TIC, ¿no?, de las redes sociales, de los dispositivos? Ya no Bueno, solo los niños, sino yo nosotros. creo que tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es la divulgación de mucho contenido, la posibilidad de tener muchísima información en cualquier medio en el que Sí, vivas. sí. Donde tengas internet tienes una biblioteca, está claro. Yo recuerdo que de estudiante para conseguir un artículo tenía que bajar la biblioteca, Sí. fotocopiarlo, etcétera, etcétera. Y ahora con tocar un botón tienes todos los que quieras y te puedes crear una alerta bibliográfica. Eso está muy Sí, bien. sí, lo hablamos con Edgar, pero que tenemos, alguien nos tenía que financiar a veces Eso es, eso esos es, archivos que había que eso es. pagarlos, Sí, ¿no? sí, Que no. eso es. Esto ha cambiado mucho para bien ahí, pero la parte que yo veo mala es toda la barbaridad de consumo
vídeos. Yo TikTok esto no lo he mirado nunca, pero realmente veo gente que está Está enfervorecida, preparado para, o sea, el mirando sistema. allí continuamente, y a veces son como unos vídeos de duración muy corta que he hablado con colegas que me dicen que realmente están viendo problemas de atención o que Claro. fomentan déficit de atención porque la gente es incapaz de mantener atención sostenida más larga, entonces está hecho como muy... y tiene un componente adictivo además. Realmente el algoritmo lo que quiere es que haya una atención en los primeros 3 Eso segundos es, de cualquier sí, emisión, o incluso ya para otros formatos más largos como estos quieren pues mantener la atención, en qué momento le hemos dado al me gusta, en qué momento lo hemos reenviado. sí, Analizan todas esas métricas, ¿no? para ver cuán viral, cuán adictivo, sí, ¿no? sí, es el swipe up, que es el pasar al siguiente. Si esa tasa de retención es alta, o sea, si el paciente, o sea, si el usuario se queda sí, o si lo desecha, sí, sí. ¿no? Al final son red de comportamientos y datos de Llevan ahí un comportamiento. control de la conducta humana Ujú. en grande escala, ¿no? Pero realmente el usuario a veces acaba con una atención y Deficitaria, con un ¿no? formato que está acostumbrado pues a lo inmediato, al consumo inmediato, y no a lo mejor a mantener una atención, a leerse un libro como se ha leído toda la vida, ¿no? A lo Sí, mejor sí. estar Además ahí... son estructuras, que no estoy haciendo spoiler, bueno, esto lo utilizamos todos, ¿no? A la estructura del contenido en redes sociales, eh, mínimo contenido, que puede ser un reel o que puede ser un post donde pongas, ¿no? Ya el propio algoritmo te está pidiendo, ¿no? Un gancho que llame la atención, qué necesidades tienes, qué solución te voy a dar y cómo te llevo a donde te quiero llevar, ¿no? Y es esa Claro, estructura que, si lo haces mejor o peor, va a hacer que el propio sistema te muestre a más gente o a menos. Cuanto más claro, gente te muestre, pues más viral. Y eso es traducido en dopamina y cortisol. total. Sí, sí. Sí, sí, nosotros la dopamina es un tema tremendo, vamos. Nosotros incluso en tratamientos que hay que dar dopamina, por Ujú. ejemplo, Parkinson, etcétera, pues cambia la conducta de las personas, cambia... Cuéntanos, porque creo que Bueno, tenemos que estar atentos a esto que nos vas a pues contar. eso es, pues, por ejemplo, la dopamina tiene que ver con el control de los impulsos, ¿no? Entonces, personas que les hemos dado, por ejemplo, para tratar Parkinson a dosis alta según qué Mm, medicamentos, pues han empezado con juego, o sea, con ludopatía. ludopatía, con compras compulsivas, con cosas así, ¿eh? Y entonces, un poco ajenos a su voluntad, se han vuelto así. Personas que nunca habían jugado, pues se han vuelto ludópatas o han tenido algún problema de compras compulsivas o de, bueno, problemas de también sexual y bueno, Sí, problemas, sí, problemas sí. gordos. Sí, al uso, ¿no? Además, eso también no solamente se ve en redes sociales, se ve en plataformas como Netflix, ¿no? Yo recuerdo La Casa de Papel, que fue una de las series que a mí me gustó y la vi ágil, ¿no? Creo que fue la segunda temporada, uno de los actores, que además hoy es una persona muy creyente, decía: me lo he pasado muy bien grabando todo este año, pero sé que lo vais a consumir en un día, en una maratón de 8 capítulos. O Ya, sea, mi trabajo de un año ya, para ti es el consumo de 8 horas, ¿no? En tu casa. Es que no vas a disfrutar ni las escenas. Y ahí yo me di cuenta que el paradigma cambiaba, ¿no? Es desde dónde hacemos, imagínate, una serie, desde qué punto lo haces, ¿no? Con una trama, para que esto dure, a lo que quiere la plataforma, que es darte hoy 5 millones de visualizaciones, o 50.000, me lo invento, ¿no? sí, En pero 8 que horas. somos compulsivos ahora. Ujú. Es que realmente, si tú comparas lo de las series que estamos hablando ahora, nosotros de chavales nos ponían las series, te ponían un episodio a la semana y Sí, sí. estabas con toda la ilusión Hasta la esperando semana hasta siguiente. la semana que viene. Y Y si se acaba la entonces, temporada, que yo era bueno, ya... eso, pero ahora tienes la posibilidad de comerte toda la serie en una tarde. Pero eso nos da una impulsividad y esto realmente yo no sé hasta qué punto es bueno. O sea, yo creo que el tener el gusanillo, ahora es La casi espera. lo tengo que acabar porque tal, y cuando se ha acabado. Pero no sé, a mí me gustaba más el verlo de semana en semana. Yo creo que ¿no? Como la amígdala, si hablamos, ¿no? de neurociencia y de neurología, ¿no? La amígdala es esa parte más primaria del cerebro más primario que tenemos, que es útil para situaciones de alarma, para situaciones de escape, ¿no? Sí, De ponernos a refugio o de lucha, ¿no? Que hay muchas neurotransmisores y hormonas que sobre el inciden. De ahí ese impulso pasaría a una zona más superior, ¿no? Donde se integraría y diría: bueno, vamos a reposar esto. ¿Te has puesto muy bravo, no? ¿Muy primitivo? ¿O sí, el proceso que hay que hacer es un poquito más sí. pausado? Y en redes sociales yo creo que es la amígdala dominando todo el rato nuestra Sí, conducta. bueno, el circuito que le llamamos el sistema límbico, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con el cíngulo, la amígdala,
bueno, el hipotálamo incluso. O sea, realmente sí. ahí hay un montón de estructuras que tiene que ver con generación de neurotransmisores, etcétera. Y entonces, pues, juegan con las emociones. Y las emociones mandan mucho. Mucho, mucho. Mandan mucho, ¿no? Ese nuevo, ¿no? No es ningún nuevo descubrimiento porque esto ya sabemos que los clásicos ya querían dominar su mente para dominar su cuerpo, ¿no? Pero aquí si hablamos de que ese paciente está con los neurotransmisores en jaque, con unos impulsos primarios, ¿no? En feedback, y además están neuroinflamados porque somos más sedentarios, tenemos más grasa, esa grasa es una lipoinflamación de todo el organismo y encima tenemos una microbiota o un microbioma, ¿no? Eso es. Alterado. Esto es la parte, ¿no? De cerebro, nervio vago, microbiota, ¿no? Hay También. una interacción muy grande, ¿no? Y Ujú. eso es una cosa que en estudios en muchas enfermedades se ha visto interacción. Yo recuerdo, hace unos años salió un artículo publicado que los pacientes con esclerosis múltiple tenían 10 veces más un tipo de bacteria intestinal, que no me acuerdo de su nombre, que era un nombre raro, más que la población normal. Entonces tú dices, bueno, ¿qué relación tiene esto? Pero bueno, realmente a veces... Y luego también con los alimentos tienen que ver las cosas, porque realmente si lo piensas, cuando comes una dieta rica en grasas o rica en Ujú. azúcares o rica en proteínas, generas una flora Diferente completamente a otra. distinta. Entonces realmente ya no sabes si mejora por el alimento en sí, por la flora que genera. Bueno, es todo un poco una interacción que realmente es muy curiosa. Aparte de esa microbiota, ya no solamente es ese bichito que crece, sino esos macrófagos que se lo comen y Eso es, dejan ahí los desechos. eso es. Esos desechos tienen receptores, ¿no? Esas capsulitas o partes de esa microbiota destruida también tienen una sensibilidad a veces que a nivel de barrera hematoencefálica, ¿no? Sí, Pues altera. Aparte, también ahora está empezando a utilizarse, pues eso, con una evidencia que poco a poco va a ir saliendo, ¿no? La microbiota como psicofármacos. sí, sí. Bueno, empieza a haber en psiquiatría, Ujú. pues empieza a haber estudios que demuestran que, bueno, que tiene que ver con las emociones. Bueno, es una cosa como muy curiosa. Y en estudios incluso antiguos también, por ejemplo en la demencia, los estadios de Braque y Braque, que Sí, entonces empezaban a ver que los estadios iniciales empezaba por el vago claro. y luego empezaba por el tronco cerebral y hacia la corteza y lo último que tocaba era la corteza, pero parece que el curso de la Era degeneración era ascendente. ascendente viniendo El nervio vago que viene del estómago. el O nervio sea, vago le recordaremos a todos que con el eso COVID, es. ¿verdad? Hablamos todo del nervio vago y ya se ha quedado el vago con nosotros, que tiene ramas, ¿no? Sobre todo la parte De la intestinal, parte pulmón. intestinal, exacto, pero todo parece que tiene que ver. Ujú. Insistiendo con la microbiota, Sí, tú me sí. dirás, tendrá que ver con la microbiota, tendrá que ver con lo que comemos, pero parece que también el origen algo empieza por ahí y tira para arriba, ¿eh? Claro, aparte de que ya no solamente son los alimentos, con otro invitado hablaremos de ellos, los alimentos ya no son los alimentos de antes, ¿no? El mismo tomate Claro, no es el mismo tomate del hortelano, de semilla cuidada, ¿no? Que de los sí. de grandes producciones, que tienen que ser grandes, pues ya tienen menos sabor y menos nutrientes. O Y transgénicos o aparte, cosas de estas, sí. en el lavavajillas ponemos pastillas cada vez Ujú. que no son sosa Ya, y aceite de oliva, sino que los plásticos, ya. las gasolinas, incluso tintes en la peluquería, ¿no? Yo el otro día estaba escuchando la volatilidad de los tóxicos de los tintes. O sea, que tú estás en la peluquería teñiéndote el pelo y te comes el de la vecina. Ya, madre mía, Quiero sí. decir que al final va a ser tan difícil, ¿no? Separar o intentar aislar los disruptores que nos tocará volver al campo. Pues sí, la verdad es que no lo sé. Yo creo que los últimos años sobre todo ha sido una eclosión de alimentos ultraprocesados y de muchos hidratos de carbono, que es lo que yo creo que bebidas, por ejemplo, en los años 60 o en los años 70 fue el gran boom de las Ujú. bebidas Sí, azucaradas, Fantas, Coca-Colas, fast food, lasañas, todo esto. Y yo siempre lo digo cuando estoy hablando con alguien, digo, mira, yo cuando era chaval íbamos a comer a un bar y nunca te preguntaba nada de quién es celíaco, quién es lactosa, y ujú. ahora los mismos, te juntas 50 años después o 40 años después y la mitad tienen cosas de estas. O sea que realmente la dieta que hemos llevado en los últimos 40 50 años quizás ha provocado o ha facilitado que seamos más sensibles a todo esto. Respecto a la enfermedad celíaca, Ujú. el diagnóstico del paciente celíaco
celíaco ya con síntomas digestivos o con síntomas extradigestivos, que la migraña es uno de los síntomas, la astenia, las neuritis vestibulares en transgresiones dietéticas, o incluso esa sensación de cortejo de voy borracho pero no he tomado alcohol y estoy en una resaca, ¿no? El gluten tiene muy mala leche en el paciente celíaco y circula por todo el cuerpo, no solo por el intestino. Entonces, hay mucho paciente que se ha diagnosticado por otros síntomas que son los extradigestivos, porque han normalizado los digestivos. Pero aparte de eso, que ha disminuido la incidencia de cáncer de estómago, que es la gran noticia, ¿no? El que haya un diagnóstico a tiempo y que puedas llevar una vida libre, ¿no? Del gluten. Sí. Hubo una cosa importante que fue cuando nos quedamos sin cereal. Después de la Segunda Guerra Mundial, el cereal mermó y entonces hubo que manipularlo para poder hacer grandes cantidades de cereales que abastecieran a toda la población mundial, y América lo hizo muy bien. Entonces, en realidad nos quedan ya semillas de esos cereales que hace que la parte por millón de gluten sea mayor. Claro. Entonces, aquellos pacientes que antes igual eran celíacos y en tu casa con tu pan negro, con tu pan de especias, ¿no? Porque antes no todo el mundo podía comer un pan blanco. Claro. Era privilegio, más después de la guerra, ¿no? El hecho de que estos cereales se procesaran, adulteraran y aumentaran el gluten también ha hecho que los celíacos estemos, y hablo en primera persona, ¿no? Con debuts pues igual un poco más intensos, sumados a que todo lleva cereal. O sea, el jamón de York no tendría que llevarlo, tiene que ser jamón cocido, pero ahí está. Sí. ¿No? Porque es patata y muchas más. Bueno, es que es un conservante estupendo el azúcar. O sea, el azúcar, yo siempre digo también a la gente que pones el jamón de York en la nevera, jamón de York del barato, y es eterno, no se pone malo nunca, y compras uno de 99, 100% natural y al día siguiente está feo. Babosillo, ¿verdad? Está feo. Entonces, ¿qué pasa? Que el tomate frito, tú te miras la composición que lleva y lleva mucho azúcar. El primer ingrediente suele ser azúcar si no tienes cuidado. Que es un conservante estupendo. Entonces tenemos ese drama, que es un conservante muy bueno. Entonces casi todos los alimentos, conservas, etcétera, les ponen bastante azúcar y les ponen bastante sal para compensar el sabor del azúcar. Entonces es una bomba por doble motivo, por la tensión que te va a subir en la sal y por el azúcar que te estás comiendo innecesariamente. Los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? En neurología, yo creo igual que en cardiología y en nefrología, ¿no? Si no analizas, el riesgo cardiovascular afecta a todos los órganos, porque todo el mundo tiene una arteria que irrigue a esa célula, ¿no? Total. Pero ¿qué consejos nos darías para primero disminuir? Tener mucho cuidado, porque el ictus es la primera causa de mortalidad en hombres. O sea, que me refiero que estamos hablando de una enfermedad grave. O sea, que estamos... limitante y mortal. Y mortal, y si te mata, pero es que si no te mata te deja tocado, bien tocado. Entonces, pues hacer una vida, pues mira, lo que estamos comentando, intentar una dieta que sea baja que sea lo más sana posible. Que esto nos asesorarán los médicos de cabecera. Más que dieta, llevar la nutrición que nos merecemos. Un tipo de vida o un tipo de comida. Yo soy bastante antiazúcares. Porque además me gusta leer libros y bueno, pues eso, la agricultura es un invento de hace 10.000 años, pero el humano lleva 1.000.000 de años en el planeta comiendo semillas, raíces, semillas pocas, sobre todo animales muertos o matados, o sea, que me refiero que y pues eso, y manzanitas con gusano, que no eran transgénicas, y alguna zarza con moras y ya, y sobre todo pues cuando cazaban un bicho a lo mejor cada semana, pues se lo comían y hacían ayunos y comían y tal, y entonces era un tipo de comida distinto. Realmente el hecho de los hidratos de carbono incorporarse no ha sido malo, pero en el último siglo es cuando ha habido una incorporación masiva de los hidratos de carbono, que es lo que yo creo que está llevando a que haya, es una opinión personal, pero también hay evidencias de que tiene que ver con el desarrollo de enfermedades degenerativas, facilita el desarrollo, está claro, es muy comprobado, cardiovasculares, degenerativas, oncológicas, o sea que realmente los tumores se alimentan de azúcar, o sea que realmente, y esto es así, entonces realmente el hacer una dieta baja en azúcares yo creo que nos puede ir bien. O los azúcares naturales, sin proceso. Sí. Es decir, si comes fruta ya tiene azúcar. Sí, exacto. Si comes una jugueta verde ya tiene fructosa. Eso es. ¿No? Respetar el azúcar en forma natural. Sí, pero cuando llevan fibra se absorbe bastante menos, ¿no? Y por ejemplo, tener cuidado, por ejemplo, es mucho más útil tomarse una naranja que tomarse el zumo de la naranja. Exacto. Aunque sea natural. Hemos hablado de esto aquí, en que la naranja, al ser triturada, ese azúcar que es fructosa ya viene fragmentado. Entonces el pico de glucemia es más alto. Mucho más alto. Y el pico de hipoglucemia posterior también es más rápido y tenemos además hambre. Aparte de haber sufrido, ¿no?, un impacto en insulina, cortisol y glucosa, un pico inflamatorio y hambre, que te llama a que, ¿no? A veces dices, cuanto más como más hambre tengo.
si te comes igual determinadas cosas no tendrás Claro, más hambre, ¿no? Y el orden. el azúcar es menos calórico que la grasa, es la Ujú. mitad o menos de Sí, sí, calorías y comes un plato de paella y a las 3 horas puedes tener hambre. Si comes sí, sí. bien de proteína y grasa seguramente no tendrás tanta. Y En esos casos, tenemos el problema los humanos que los animales saben lo que han de comer. sí, O sí, sea, lo tienen en el hardware. Tú sí, le sí. pones a un gatito y a una vaca unos platos delante con higadillos, Y sabe sardinetas elegir ahí y por el eligen, no se olfato. equivocan nunca. Nosotros depende mucho de la familia en la que estés. Ujú. Si eres una familia vegana, pues comerás vegetal. Si eres una familia musulmana, pues no tomarás cerdo, harás ramadán. O sea, que esto es muy cultural y Ujú. esto nos enseñan muchas cosas en el colegio, pero realmente yo creo que no hay una educación adecuada de la alimentación y creo que es importante y esto deberíamos ser más sensibles porque inevitablemente comeremos de comer. La cultura general Entonces, básica sí, nutricional, sí, tenemos que hacer allí mucha campaña y aunar voces hacia la lógica y el sentido común, ¿no? Que al final es lo que llena la nevera y lo que facilita, ¿no? La compra de productos de temporada, de sí. cercanía. Hoy aquí tenemos, ¿no? Unos trigueros de un amigo y tomate de casa y el aceite somontano, ¿no? Que es para mí un gran antioxidante, ¿no? El Eso aceite perfecto. de oliva virgen Eso buenísimo. es que se usa hasta para curar heridas, ¿no? Sí, Quiero sí. decir, el poder, ¿no? De un alimento que acaba siendo esta medicina. Sí, sí. Pues la grasa sobre todo de origen pues, de frutos secos, de olivas, de etcétera, Ujú. pues maravilloso. O sea, realmente muchos alimentos son estupendos y yo creo que hay un desconocimiento de realmente y la gente pues come lo que también hay mucha propaganda, Sí, sí, entonces bueno, hay, lo bueno, hacen muy bien. Las grandes claro, cadenas de alimentos lo hacen muy bien. un refresco industrial esto pues no deja de ser agua con terrones de Con azúcar, gotetas, que digo yo. con colorete y con gas y ya está, pero es azúcar diluida en agua. A nivel de ejercicio, no sé, por las cosas que he podido leer, ¿no? Para patología neurológica, y hablo desde la inflamatoria, esclerosis múltiple, ACVs, luego hay patologías genéticas o mitocondriales en neurología también, Sí, que aparecen o pacientes no genéticos que tienen esas miopatías que aparecen sí. en la edad adulta, que a veces pensamos que la patología genética se da en una edad precoz y a veces nos No, sorprende en a la veces son treintena o en la sí, veintena, sí. ¿no? ¿Qué tipo de actividad, aparte de cardio y fuerza, el mindfulness, el estar, los ejercicios de yoga, de presencia, Todo eso eh, estupendo. O sea, me he refiero leído que es sobre todo una últimamente, vida activa y son hábitos. Y bueno, y son hábitos adquiridos, por ejemplo, yo como norma ya en Barbastro no cojo el coche para nada. Yo voy sí, andando a es un todos los lados. A hablador, mí todo el mundo me ve andando por la calle. ¿Te veo sí, andando? Digo, claro. Digo, es que intento no ir en coche más que cuando tengo que hacer un desplazamiento a otra ciudad. ujú. Porque solamente de caminar, el caminar es estupendo. Y entonces, pero también es cierto, hay ejercicios, gracias a Dios, de muchos tipos, de flexibilidad, de fuerza, y todos estos son buenos cada uno en su medida. Yo creo que hay cantidad de ejercicios muy sanos y muy valiosos, pero ya de empezar por caminar. Hay gente que dice, no, es que tengo que ir al gimnasio, bueno, pero empieza. Caminar en presencia, ¿verdad? Que cada Sí, paso lo sí, sí, o sea disfrutemos, que sí, sí, miremos. sí, sí, o sea, pero simplemente subir a trabajar andando, pues bueno, te lo tomas con calma. A mí la gente me dice, ¿qué problema para aparcar? Digo, yo ninguno. Yo voy con las piernas que aparcan en Correcto. el sillón de Llego y entro y ya no despacho. tengo que aparcar en ningún lado. A nivel de meditación, el otro día estaba leyendo a Castellanos, la doctora Castellanos, que me gusta mucho neurociencia, ¿no? Y algunos de sus artículos y sus libros habla de neurociencia en general, neurociencia en menopausia, bueno, de cómo el trabajo meditacional, ¿no? El mindfulness y la presencia impacta. Y hablaba de que mantener un entrenamiento de 5 semanas aumentaba la grasa, o sea, aumentaba el porcentaje de peso de la zona supraorbitaria, o sea, de la zona frontal, ¿no? Yo creo que dentro de pocos años podremos poner en estadísticas, ¿no? En peso significativo todo lo que hacían los griegos, los romanos, ¿no? Los egipcios. Eh, el mejor anti-aging es guiarnos por lo que nuestro cuerpo pide. Bueno, la meditación yo creo que cada vez estamos haciendo Ujú. más y es una cosa que de culturas orientales y de otras culturas nos estamos dando cuenta de que realmente es muy útil. Yo a los pacientes siempre les digo que somos como una olla que nos meten en el fuego a primera hora de la mañana, según apretas el fuego, hierves La olla antes, huye. y entonces cada uno tiene que tener la válvula de escape esa para que salga el vapor, pues Ujú. una de las válvulas es, por ejemplo, la meditación, o sea, eso te baja de vueltas, te relaja,
yo lo he comprobado, yo he hecho alguna vez y realmente funciona. O sea, te ayuda. Al foco, a la presencia, a la Eso es, y conexión, te ¿no? ayuda a estar y te ayuda vamos, y cambia el metabolismo cerebral y es una cosa Ujú, curiosa, que realmente libera un poco más y en estudios que ha habido, pues en la meditación profunda hay un hipometabolismo, ujú. de la concentración te ayuda a estar hipometabólico. Lo mismo sucede con las experiencias cercanas a la muerte y Exacto. con algunas sustancias como Los con la psicotropos. ayahuasca, ¿no? De los Ujú. amazónicos Sí, que sí. hacen estudios de estos y en los tres parece que llevan una especie de sinergia en que los tres hay un estado de hipometabolismo cerebral y aparecen aquellas cosas tan curiosas como viajes astrales, como todo tipo de experiencias cercanas a la muerte, etcétera. Ahora esto es un tema, ¿verdad? Que entre los psicodélicos, los Claro, psicotropos, la respiración psicodélica, ¿no? Que es otra manera de conseguir sí, estos estados, pero ¿no? que lo llamativo es que no solo es a través de una droga y No, no, exacto, la gente puede decir por ahí es una alucinación, pero no, no, no. realmente a través de la meditación y a través de Respiraciones un psicodélicas sí que o no de una hay. experiencia cercana a la Ujú. muerte por un traumatismo, por lo que Sí, sea, sí. las tres coinciden, digamos, en estudios que se hicieron de resonancia en estados Ujú. restos, que hay un hipometabolismo en resonancia funcional, un Sí, sí. hipometabolismo muy muy grande y entonces de alguna manera Habrá alguna vía que se abrirá en ese momento, ¿no? sí, es muy osado decir que estamos en Matrix y que nuestra alma sale ¿Dónde está el alma, Javier? pues ahí está, ¿no? ¿Dónde estará el alma? Esto ha cambiado con los años, porque ¿Y realmente cuándo la recibimos? Es otro... el alma antes se hablaba de que era una cosa que estaba nítidamente e inherentemente asociada al cerebro y que sin Ujú. cerebro no hay alma, porque claro, decían un lesionado cerebral se queda Sí, en sí, coma o desconectado. discapacitado, tal, entonces el alma. Pero bueno, estas teorías lo que te dicen, basándose en física cuántica, en estudios, te dicen que realmente no es tan claro. O sea, que realmente hay personas que han tenido, bueno, ECMs. hay un libro de un neurocirujano que se llama Sí, Ibn Alexander, que sí, se llama sí, La prueba del cielo, sí, sí, que está muy bien, porque es un hombre que no creía en estas cosas, dice, yo soy de los primeros que criticaba sí, todas estas sí. cosas, pero me pasó, tuvo una meningitis terrible, y no hago spoiler del libro, pero bueno, cuenta toda su historia y él te dice, sé que me van a crujir por mis propios colegas, pero lo tengo que decir. Y el tío cuenta toda su experiencia y todo lo que vio y él justifica que no son alucinaciones y que esto no es una alucinación. Hay otro libro escrito hace poquito que se llama Dios es azul, también de son 101 situaciones ECMs que cuentan los propios pacientes y la teoría, ¿no? de cómo el alma se nos es otorgado a los 6 años. Bueno, ahí hay un montón Sí, de sí, personas, ¿no? con lo que yo diría que son casos clínicos de sobra, ¿no? sí, Que sí. a lo largo de los siguientes años yo creo que igual esa medicina que hasta ahora estaba seccionada y separada, ¿no? Vamos a integrar para Sí, porque realmente esto también ya es un problema, vamos, o un tema de convicciones religión. religiosas, Ujú. éticas, filosóficas, pero muy interesante, claro, muy interesante. Y que sobre todo mucha gente vive con miedo, Sí, porque sí, si no tiene una. un Y motivo, ¿no? vivir con Final. miedo es terrorífico, porque Sí. mucha gente vive con hipocondria, con síntomas, con cosas que tal, siempre con una preocupación excesiva Ujú. por la salud, por las enfermedades, porque no tiene ninguna creencia, pero bueno, no sé, realmente el hecho de tener evidencias, independientemente de la religión y de cosas que digas, oye, pues Sí, sí, bueno, de la presencia, sí, sí, vamos, de sí, la sí, realidad. de la realidad. Bueno, Javier, ya para terminar, si tuvieras que decir a los que nos ven en casa los 3 consejos para una neurosalud, ¿cuáles serían? bueno, pues cuidarse en términos generales, ¿no? O sea, ese sería el principal consejo, entendiendo pues evitar intoxicarnos y dañarnos con comportamientos kamikazes, pues decir Ujú. drogas, traumatismos en la cabeza, que parece obvio, pero Sí, 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 realmente sucede. pues claro, pues un boxeador tiene más riesgo de demencia que Ujú. una persona que, por los golpes Sí, repetidos, sí, o sí. una persona que ha estado con mucho alcohol o con Consumo de drogas, pues tóxicos. eso nuestro cerebro lo va a Ujú. repercutir. Luego, sabiendo ya que todas estas cosas, el ejercicio físico, la dieta, todo esto nos va a ayudar, pues intentar hacer bondad, hacer una vida encaminada a esto, Darnos lo que merecemos, damos ¿no? lo que Autoamor. merecemos, claro, decir, oye, pues vamos a cuidarnos un poco, si sabemos que esto es bueno, ¿por qué vamos a comer basura? ¿Por qué Ujú. vamos a...? Es que es Porque un adrede, poco... ¿no? O sea, por prestar Sí, atención, sí. hacernos daño. Sobre todo el problema es que si uno es por ignorancia, pues bueno, ya está. Pero Tienes una vez que razón. te lo enseñan y te lo dicen y es una elección, Ujú. dices, hombre, tú mismo, pero sabiendo que eso nos va a ir bien, yo creo que es Dejarse aconsejar. eso, es dejarse aconsejar, sí.
Javier, muchas gracias. Ha sido Nada. muy bonito. Me quedaría con más y nos iríamos por los psicodélicos y las ECMs. Tendremos otra invitada también para esto. Estupendo. Pero me guardo para la temporada que viene ¿Dónde está el alma? Vale, vale. Javier. Eso es un tema curioso siempre. Un gran neurólogo, familia y uno de los padres de la medicina que sé. Muchísimas gracias por todo. Un placer. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.